Bien, buenas tardes a todas, a todos. Los datos ya son conocidos. Tenemos en estos momentos 41 pacientes en hospitalización, solo 2 de ellos en cuidados intensivos, 0 fallecidos en las últimas 24 horas, con 3 contagios nuevos. En definitiva, la tendencia a lo largo de toda la semana ha sido positiva, tanto en la disminución en el número de fallecidos, que aunque sea solo uno, siempre es muy, muy doloroso, y la disminución en el número de nuevos contagios, ¿no? Pero todavía hay algunos, con lo cual quiere decir que el virus está circulando. Con esto que quiero o necesito expresar, pues que por favor no bajemos la guardia, que por favor no bajemos la guardia, porque sigue habiendo casos. Y si sigue habiendo casos es porque el virus, ya digo, sigue circulando entre nosotros. Nos hemos manifestado, obviamente, partidarios de que se mantenga la alarma mientras se mantenga la desescalada. Es decir, el fenómeno de desescalada por fase está muy unido, íntimamente unido al propio concepto de la alarma. Lo vamos haciendo poco a poco porque la situación es excepcional y por esa razón, aunque el presidente en reiterados momentos de la reunión pues ha manifestado que a finales de junio estaremos ya todos prácticamente fuera de la desescalada y por tanto se podrá poner fin a la situación de alarma, necesitamos todavía que esto se produzca, ¿no? Obviamente, con el juego de mayorías que hay en el Congreso de los Diputados, y una vez que algunos partidos se han manifestado ya contrarios a renovar el estado de alarma, aunque parezca contradictorio poder no mantener el estado de alarma, pero mantener el desescalamiento en las fases, ¿no? Yo he hecho una propuesta para que podamos ir trabajando en ella, bueno, 2, que tiene que ver con elementos organizativos. La primera es que pudiéramos probar en España, después de 41 años de autonomías, un modelo que no hemos ensayado nunca, que es gestionar algo conjuntamente el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Le he propuesto transformar el Instituto de Salud Carlos III en una agencia de salud pública en España, en la que podamos participar también las comunidades autónomas y de esta manera poder hacer frente a situaciones excepcionales como aquella con la que nos encontramos, pues con una estrategia que no haya que improvisar, sino que la podamos tener perfectamente montada, ¿no? Y luego también, con independencia de que nosotros aquí en Extremadura, próximo viernes vamos a hablar sobre posibles nuevos modelos de residencia o un nuevo modelo de atención a los mayores, que se pudiera crear una ponencia en la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales para que vayamos trabajando en algo que vaya a ser homogéneo en el conjunto del país, ¿no? He pedido que en esta segunda fase en la que Extremadura entra mañana se nos pueda permitir viajar entre provincias, de Cáceres a Badajoz, de Badajoz a Cáceres. Han quedado en darnos una respuesta porque hemos sido varias comunidades las que lo hemos pedido, también Galicia, también el País Vasco, y en ese sentido han quedado que lo verían con el grupo de expertos del Ministerio de Sanidad y nos darían una respuesta a lo largo de la semana, ¿no? Nos ha comunicado la decisión de a partir del próximo martes declarar el luto oficial en España por 10 días en todo el territorio nacional, y yo también tengo intención el próximo martes aprovechar el pleno para hablar con los grupos y trasladarle la propuesta de que este año no hagamos una celebración como hacemos todos los años del Día de Extremadura, sino que hagamos un sencillo acto de homenaje a las víctimas y a los profesionales que han dado tan buen ejemplo a lo largo de estos meses, y derivado de ello que el modelo de medalla de Extremadura no sea como hasta ahora a través de una solicitud a una comisión, sino que a propuesta de los grupos parlamentarios podamos otorgar la medalla a personas que se hayan destacado en este tiempo o a profesiones que se hayan destacado este tiempo o a labores de lucha contra el COVID-19. He planteado también una preocupación que quiero plantear aquí también hoy. Es decir, podemos tener un verano complicado en el ámbito de los incendios.
Ha sido una primavera probablemente como ninguna otra de los últimos 30, 40 años, que hace, unido a que el propio confinamiento, obviamente, no ha permitido realizar, desde el punto de vista público, pero también privado, todas las labores de limpieza, pues que podemos tener un verano complicado, que tenemos que intentar hacer lo que esté en nuestras manos para, a partir de ahí, poder hacer frente a una situación que puede ser, ya digo, grave y peligrosa. Solo en las últimas semanas el índice de humedad ha caído del 80% al 27%, con lo cual pasar de un mes de abril y principio de mayo tan lluviosos, en los que ha habido, por tanto crecimiento de vegetación, a un mes de mayo en el que ya está haciendo altas temperaturas, ¿no? Con esto digo, en primer lugar, por parte de las administraciones, obviamente tenemos que ser los primeros en desarrollar, ya está la consejería correspondiente encima de ello hace unas cuantas semanas y meses, pero es verdad que coinciden dos cosas. Por un lado, las peculiaridades de la primavera y por otro que hemos estado, o que ha estado gran parte de la sociedad confinada en sus casas, ¿no? Por mi parte, nada más preguntas. Buenas tardes, presidente. Gracias por su intervención y buenas tardes también y gracias a los medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Para preguntar, levantar la mano, por favor. A ver, Engracia Cáceres, de Televisión Española. Muy buenas tardes, presidente. Dos cuestiones. Una, si podría adelantarnos algo sobre ese proyecto de modelos de residencia al que se ha referido, y un poco quizá ligado también con esto, ha estado muy compartido en las redes sociales un vídeo de bomberos de la Diputación de Cáceres preocupado por la situación de los viajes en ambulancias. No sé cuál es el protocolo de la Junta respecto a ese tema. ¿Cómo se van a hacer los viajes, por ejemplo, de las personas mayores que viven en residencias a los centros sanitarios cuando tengan que ir en ambulancia a sus rutinas habituales? Muchas gracias. Pues cumpliendo los protocolos, y los protocolos tienen que ser cubiertos, pues con la distancia social y con la mascarilla cuando no sea posible, ¿no? No obstante, vamos a ver si hay que hacer alguna consulta, alguna modificación, se haría, ¿no? La otra pregunta era... sobre ese modelo de residencia sí, al que se ha referido que van a presentar el viernes, ¿por dónde iría estamos trabajando en un documento que pudiéramos entregarle a los grupos y el próximo viernes lo daremos a conocer. Pero vamos, yo creo que no se trata de imponer nada, se trata de crear algo entre todos. Y además esto no es sencillo ni fácil. No se trata de convertir todas las residencias en hospitales. Se trata de que tengamos recursos para darle respuesta en cada momento y en cada situación a las necesidades que cada uno vaya teniendo, ¿no? Pero para lo cual igual hay que introducir nuevos elementos de calidad y de gestión y de acreditación en las propias residencias, ¿no? Gracias. Pablo Caro, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes, presidente. Ha hablado de la movilidad entre provincias. Sería, en principio, supongo, dentro de cada comunidad autónoma, o se ha avanzado un poquito entre comunidades que estuvieran en la misma fase. Esa es la primera. Y Feijóo ha planteado la posibilidad de que cuando termine la fase 3, salirse, digamos, cada comunidad que la vaya cumpliendo, salirse de ese estado de alarma. ¿Comparte esa opinión? Sí, el presidente Feijóo lo que ha planteado es que se pueda entrar antes en fase 3 o que cosas de la fase 3 se puedan llevar a la fase 2, ¿no? La movilidad, obviamente, yo inicialmente lo estoy pidiendo dentro de Extremadura entre provincias, pero lo razonable y lo lógico es que entre provincias que estén en la misma fase, aunque sean de comunidades distintas, también puede haber circulación, ¿no? Por otra parte, también a petición de algunos de los presidentes, también el presidente ha dicho que igual se contempla alguna propuesta de la fase 3 para la fase 2 que tenga que ver con la ruralidad, ¿no? Pero no ha ido más de ese compromiso que a lo largo de la semana el ministro y los consejos de Sanidad irán hablando y estudiándolo, ¿no? Gracias, Pablo. Óscar Marín, de Canal Extremadura. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes.
Publicaban los compañeros de Europa Press hace unos minutos que la idea que les habría trasladado el presidente Sánchez, que si todo va bien, en próximas fechas algunas comunidades estarían fuera del estado de alarma. No sé qué nos puede decir. Lo he visto, yo no he creído entender eso, ¿eh? Cuando ha hablado de próximos días, hablaba de próximas semanas. Dentro de 4 semanas nosotros saldremos de la fase 3, ¿no? Algún compañero me ha mandado WhatsApp, yo no lo he entendido así. Igual lo he visto ya en algún titular de algún periódico, pero yo no lo he entendido así. No que el estado de alarma solo vaya a ser para unas regiones sí y otras no. Yo no lo he entendido así. Tenía otra pregunta. Quería preguntarle sobre el ingreso mínimo vital. Nos gustaría conocer una valoración de usted a nivel general y si sabe a cuántas familias de la región va a afectarle y si es compatible o no con la renta básica. Va a ser complementaria. Cuando conozcamos todos los contenidos podremos decir hasta dónde y hasta cuánto. Lo que sí es cierto es que si obviamente Extremadura es de las regiones de España que tiene a más personas en ese umbral de la pobreza, porque aquí las pensiones son más bajas, porque las rentas son más bajas, obviamente lo razonable y lógico es que Extremadura sea una de las principales beneficiadas de un ingreso mínimo vital, ¿no? En cuanto al Festival de Teatro de Mérida, no sé si la Junta tiene ya alguna propuesta para su posible realización este verano y si han obtenido respuestas. Sí, estamos esperando que Sanidad nos dé el ok. Hay una propuesta no solo nuestra, sino también del INAE a Sanidad para poder desarrollar no solo este festival, sino otros, ¿no? Y en ese sentido, con disminución de aforo, con los cuidados oportunos que sean necesarios y con el cumplimiento de las medidas de aislamiento, yo creo que deberíamos de intentar poder normalizar también el ocio y la cultura. Me parece absolutamente imprescindible que la ciudadanía pueda volver a tener la posibilidad de acceder a la cultura como yo creo uno de los elementos más importantes para alimentar no el cuerpo, pero sí la mente. Y ya una última pregunta, presidente. Me voy al tema de las guarderías, porque una asociación que agrupa guarderías privadas aquí en la región ha anunciado que muchas de ellas se niegan a abrir estos días, porque dice que es demasiada responsabilidad la que les deja la Junta en sus manos y que no se sienten totalmente preparados para garantizar la seguridad. No sé si ha hablado con ellos, si han mantenido algún tipo de contacto en las últimas horas. Yo estoy dispuesto a hablar con ellos cuando ellos quieran, ¿no? Por mi parte, ningún problema. Lo único que tampoco nadie obliga a nadie, ¿eh? O sea, obviamente, yo lo entiendo que tengan sus temores, entre otras razones, porque por esa razón hemos tomado la decisión de que la educación 0-6 años no se ponga en marcha ahora, ¿no? Pero también es verdad que ellos son los que tienen que tomar la decisión. O sea, nosotros podemos tomar decisiones globales y sectoriales en los casos que nos afectan directamente a centros públicos, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente que no quieran hacerlo. Otra cosa es que haya algunos de ellos que se abran, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias, Óscar. Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Gracias, Concha. Buenas tardes, presidente. Una pequeña duda porque, con el inicio de la fase 2 de la desescalada, mañana lunes, se eliminan las franjas horarias, pero hay en concreto una franja que es en concreto para mayores de 70 años, de 10 a 12 y de 7 a 8, si no me falla la memoria. El consejero de Sanidad dijo que a lo mejor iban a agrupar las 3 horas por la mañana. No sé si se ha decidido algo. No hemos hablado de hecho ni se ha decidido todavía. Mañana, de todas maneras, tenemos reunión a media mañana con los agentes sociales y veremos el desarrollo de la fase 2. Y luego otra pregunta, si me permite, es acerca de lo que ha ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados, ese acuerdo y esa polémica que ha habido durante estos días a raíz de la firma con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral, luego los matices de los comunicados, el lío con Adriana Lastra. Me gustaría saber un poco su opinión. Bueno, yo estoy en un momento dado en mi vida en la que antes de juzgar suelo ponerme en lugar de los demás, ¿no? Cosa que por otra parte te ayuda a ver las cosas en la vida con una cierta perspectiva, ¿no? Para mí, como para cualquier socialista, ver las siglas del PSOE mezcladas con las de Bildu me produce desolación, obviamente, ¿no? Pero también me hubiera producido mucha desolación si no se hubiera podido aprobar el estado de alarma, ¿no? Y quiero entender que esa ha sido la razón, ¿no? No tengo absolutamente ninguna duda de la defensa de la integridad de las personas, de lo que ha significado este partido y su gente en la lucha contra el terrorismo,
Por esa razón, desde la desolación que me produce, obviamente, el que eso haya producido, decir, me pongo en el sitio y si hubiera habido que tomar una decisión para evitar que se cayera el estado de alarma, hay que ponderar. Y ahí es donde donde está la diferencia entre los espíritus puros, que nunca tienen que tomar una decisión, y aquellos que están en el tajo y tienen que tomar la decisión. Lo cómodo y lo fácil es situarse siempre de perfil y de lado, ¿no? En cualquier caso, yo creo que estos son momentos, y creo que en España bien haríamos, en podernos poner en el lugar de los otros. Ya hay demasiada gente empeñada en radicalizar esta sociedad, ya hay demasiada gente que no ve en esta sociedad más que blancos y negros, más que buenos y malos, y eso yo creo que no nos conduce absolutamente a nada, ¿no? Por eso, desde, ya digo, pues la situación de profundo malestar que te puede producir, lo que hay que intentar es conseguir una mayoría, y no es bueno, de verdad, tensionar a la sociedad española, y a mí me produce también mucho dolor que para poder sacar hacia adelante medidas que salvan vidas humanas haya que recurrir al final a este tipo de fuerzas políticas. Y eso es lo que yo creo que algunos se tendrían que plantear o replantear. Gracias, Fabián. Pregunta a continuación Inma Salguero, de la cadena SER. Buenas tardes. Bueno, al hilo de eso que acaba de señalar, también se ha provocado una polémica esta semana sobre la contradicción entre lo que decía la ministra y lo que decía Pablo Iglesias sobre reforma laboral íntegra o no. A su juicio, si a favor de qué estaría y, sobre todo, si cree que se está provocando esa ya polémica interna en el Gobierno de coalición. Y la segunda cuestión tiene que ver con la situación actual y con lo que ayer avanzaba Pedro Sánchez, que entiendo se ha planteado, pero no sé si nos podría ampliar un poco más. Hace unas semanas mencionaba la necesidad de una videoconferencia monográfica en torno al turismo, era una de ellas. Ya se ha planteado que el turismo es el objetivo de cara a primeros de julio. No sé si se va a seguir en esa línea de hacer una monográfica o si habrá una comisión interterritorial, y su propuesta de la semana pasada sobre el inserso, si entraría dentro, si se ha matizado algo más, qué tipo de medidas van a ir dentro de esa ampliación para el turismo, si esa sería ya una de ellas. Se va a hacer una conferencia sectorial primero, previamente, para desbrozar asuntos. Ha insistido en el tema del turismo, nosotros también. Vamos a poner en marcha una serie de medidas que están ya muy avanzadas, como pueden ser los bonos que la consejera explicará debidamente para incentivar la demanda, pero en cualquier caso haremos reuniones y conferencias de presidente como mínimo todos los domingos hasta final de junio. Luego la propuesta ha sido de que en el verano ya se distancie más unas de otras, ¿no? Pero hasta el mes de junio como mínimo vamos a hacer reuniones todos los domingos de presidentes autonómicos. Gracias, Inma. Pregunta a continuación Natalia Reigadas. Y respecto a lo que planteaba de la diferencia entre vicepresidentes, toda la vida de Dios ha habido diferencias entre ministros. Una vez se ha sabido más, otra vez se ha sabido menos. Incluso cuando eran todos del mismo gobierno, tanto gobernando el PP como gobernando el PSOE, toda la vida. Dicho esto, nosotros tenemos que defender ante Europa una posición que es la que está defendiendo la vicepresidenta económica, porque es la encargada de llevarlo a cabo. Y además de esto tenemos que cumplir un compromiso político que tenemos con la ciudadanía, que es derogar aquellas cosas de la reforma laboral que más han precarizado y más han destrozado muchos proyectos personales y familiares. O sea, eso hay que hacerlo compatible y por eso tenemos que ser capaces de cumplir con nuestros compromisos y al mismo tiempo cumplir con los compromisos que tenemos con la Unión Europea, de donde, por cierto, van a salir muchos de los recursos que vamos a tener para poder hacer las políticas sociales que vamos a llevar a cabo, con lo cual eso hay que también tenerlo en cuenta, ¿no? Natalia Reigadas, del diario Hoy. Sí, hola, buenos días, presidente. En la línea de lo que estaba diciendo, independientemente sobre el pacto con Bildu, independientemente del socio, ¿cree que es un buen momento para derogar la reforma laboral? Es que yo no he oído que la vayan a derogar mañana. No le he oído a nadie que vayan a derogarla mañana, ni pasado, ni dentro de un mes. Habrá que buscar, obviamente, el mejor momento, ¿no? Pero no podemos perder nunca de vista, de verdad, que hay que intentar buscar una salida, y para eso tienen que estar los recursos públicos para echar una mano,
Pero la salida no puede ser destrozar la calidad en el empleo, porque eso sería que volviera a recaer en los de siempre. Si el final de todo esto es más precariedad, eso acabará recayendo en los de siempre. Y eso es lo que hay que intentar evitar a toda costa. Gracias, Natalia. Ana Galán, de Región Digital. Hola, presidente. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si durante la conferencia de presidentes han tratado sobre cómo va la investigación respecto al desarrollo del coronavirus, porque si se ha comprobado que las altas temperaturas que estamos sufriendo están ralentizando el virus y esto favorece que no haya rebrotes, si no, si se prevé un poco también cómo va esa, porque a fin de cuentas todo lo que vayamos a hacer depende de cómo evolucione el mismo virus, ¿no? Yo, por si las moscas, Ana, diría que no tiene nada que ver, porque en ciencia lo que no está demostrado no se puede afirmar. Entonces yo diría de inicio que no se puede decir porque no está demostrado. A partir de ahí, si algún día aparece algún trabajo que lo demuestra, es publicado en una revista de impacto y adquiere el valor de cosa científica, pues entonces podremos defenderlo, ¿no? Hoy lo que hemos hablado de la parte, aparte de valorar los datos, que indiscutiblemente son mejores, aunque todavía sigan siendo dolorosos por los fallecimientos y preocupantes por algunos contagios. Lo que se va a hacer a lo largo de la semana pasada y de esta es la segunda oleada del test de cero prevalencia, que los datos los tendremos la semana que viene. Y ahí pueden aparecer ya hay datos también interesantes en relación con lo que conocimos a 1 de mayo. Y después otra cuestión respecto al tema nacional y la polémica que ha habido en el Congreso de los Diputados, y respetando profundamente su opinión, ¿no cree que el mantener el estado de alarma no justificaría cualquier tipo de pacto? Quiero decirle, la gente no lo acaba de entender, la ciudadanía no lo acaba de entender, los socialistas no lo han acabado de entender, porque a fin de cuentas, según las matemáticas y según comentaban, no hacía falta esos votos para poder mantener el estado de alarma, y es lo que a lo mejor más se ha cuestionado dentro de la historia, ¿no? Y dentro de, bueno, de la ya digo, hay que estar en el lugar y en el momento. Hay que estar en el lugar y en el momento, ponerse en la situación de... No obstante, yo he defendido el estado de alarma, lo defendí antes, lo defiendo hoy y lo voy a seguir defendiendo, porque está programado por un tiempo, porque nos está dando un buen resultado, porque el resultado final es el que queríamos, porque está permitiendo reducir el número de fallecidos, reducir el número de contagiados, porque está permitiendo que salvemos una situación crítica que hemos tenido en este país, ¿no? Y porque además ha habido gente muy cumplidora, ha habido gente que ha hecho un verdadero esfuerzo y que lo van a seguir haciendo, porque mucha gente, a pesar de poder ya salir, están todavía limitando mucho sus salidas, ¿no? Hay una minoría que puede no estar cumpliendo, pero cuanto más seamos capaces de desescalar en los tiempos en los que está establecido, pero sin correr, y entrar nosotros como entraríamos el 7 de junio en la tercera fase, eso es lo ideal, y para eso tenemos que estar, o tiene que haber una autoridad única que restrinja la libertad de movimiento, porque todavía el virus sigue circulando entre nosotros. Ayer ha habido un caso, o antes de ayer ha habido un caso en mi pueblo. Luego esto quiere decir que el virus sigue circulando. Entonces tenemos que ser conscientes todos de que eso es así, y como es así tenemos que tener cuidado. Ya la última cuestión, ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que en julio, si todo sigue igual, se podría ir de vacaciones, apostó porque la ciudadanía española fuera al turismo nacional. ¿Cree que se podrá? ¿Cree que es la clave para también ayudar al desatascamiento económico que vamos a sufrir y que el turismo es vital para ello? Hombre, es una forma de normalidad total, el que la gente pueda viajar y pueda ir a las playas o pueda ir a las gargantas del Valle del Jerte. O sea, que la gente pueda hacer turismo es lo ideal, lo que queremos, lo que deseamos. Ahora hay que hacerlo con seguridad y con garantía. Nos queda todavía un mes más hasta que eso sea posible y al final del mes de junio pues ya no habrá ningún problema. ¿Qué ocurre? Que la gente ya puede ir reservando, porque saben que en julio ya se va a poder hacer turismo con una cierta normalidad. Muchas gracias, presidente. Gracias. ¿Ana, alguna pregunta más? Sí, a ver, en Gracia Cáceres, de Televisión Española, de nuevo. Sí, quería abundar en el sentido que le preguntaban sobre el turismo. No sé si ha habido algunas propuestas concretas sobre cómo conseguir ese turismo con seguridad y garantías, si han hablado de ese tema, si se ha propuesto algo, y un poco también si nos podría ampliar algo como en qué trabajaría la Junta para reforzar un sector tan importante para nuestro PIB.
Ya estamos trabajando, hemos hecho la subsidiación de intereses, estamos preparando un paquete de bonos turísticos para estimular la demanda, pero además el presidente ha anunciado que esta semana se reunirá la ministra de Industria y Turismo con los consejeros de las comunidades autónomas para preparar un paquete con carácter nacional a desarrollar en todo el territorio, ¿no? Seguimos pidiendo el tema del termalismo social y de los viajes del inserso, ¿no? Yo creo que es la suma de muchas cosas, es un sector que es muy importante y que en Extremadura ya estaba casi cercano al 8% de representar de nuestro Producto Interior Bruto y en el entorno de los 27, 28.000 empleos, ¿no? A ver, Pablo, de nuevo. Presidente, una precisión relacionada con el tema de las guarderías. Ha hablado que, bueno, que tienen derecho a no abrir. Si son muchas las que no abren, en los centros públicos no abren. Usted hace una semana habló de cómo conciliar. ¿Habría que tenerlo en cuenta o cómo no entra dentro de ese plan de conciliación? Sí, de hecho ya hemos mantenido algunas reuniones la semana pasada y vamos a mantener otras a lo largo de esta semana con los ayuntamientos para ver cómo se pueden desarrollar actividades que permitan la conciliación. Sí. ¿Pero no se tendrían en cuenta estos centros privados? Pero, ¿qué sería? Me refiero que usted ha dicho, bueno, si no quieren abrir, están en su derecho, quizás habría que intentar un punto de encuentro o una ayuda, no se me ocurre a mí, no soy especialista, para facilitarles el que puedan incorporarse ellos pero a esos planes. Entonces, es que a mí me gustaría entender bien el fondo de la cuestión. Es decir, ¿el problema es sanitario o económico? Supongo que de las dos cosas. Pero si el problema, si se puede abrir porque la Junta pague, se podrá abrir si no paga, digo yo. O no solo cuestión a lo mejor de económica. No, sé que yo creo. Vamos a ver, la gente que no está abriendo sus bares, no nos viene a decir a nosotros que no le permitamos abrir. Hay algunos que han decidido no abrir, pero lo han decidido ellos. Yo no tengo ningún inconveniente si me están oyendo en que hablemos esta semana, nos veamos y veamos qué es lo mejor. Si yo lo que quiero es ayudar y serle lo más útil posible, ¿no? Pero a lo mejor soy yo el equivocado y ellos tienen la razón, pero todo se resuelve hablando. La última pregunta de Canal Extremadura. Hola, presidente, de nuevo. Ahondando un poco más en el tema de la conciliación. La pasada semana, en esta misma comparecencia, anunciaba una serie de medidas que se estaban preparando, planteando de cara para facilitar la conciliación. No sé si nos puede dar alguna novedad. Sí, que nos reunimos, repito, es que lo he respondido hace un momentito, que la semana pasada nos hemos reunido con los ayuntamientos y con las diputaciones y lo vamos a volver a hacer esta semana para desarrollar un plan con los ayuntamientos. Falta que el Gobierno permita y libere a los ayuntamientos de los recursos suficientes del superávit para poder desarrollar esas actividades. Nosotros vamos a poner una parte y las diputaciones van a poner otra parte, para intentar desarrollar en los pueblos a lo largo de junio, julio y agosto actividades de ocio y tiempo libre para los niños que permitan la conciliación. ¿Vale? Y una última cuestión que nos están trasladando los ciudadanos en estos momentos a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan si se van a mantener las ayudas a los autónomos, teniendo en cuenta que en estos días están abriendo ya muchos negocios. Es que las nuestras eran precisamente para cuando se acaben las estatales. Es decir, las ayudas que pusimos en marcha, una parte de las que pusimos era precisamente para ayudarles en la transición, ¿no? Para que no hubiera un salto al vacío una vez que pudieran en marcha sus negocios. ¿Vale? De acuerdo, muchas gracias, presidente, y muchas gracias a todos los medios de comunicación.